trabajo o social a la que no acuda cuando estas reuniones eran presenciales, en los buenos tiempos. Como embajador está realizando una gran labor en el mantenimiento de las excelentes relaciones hispano-germanas, hasta el punto de que si tiene que hacer un anuncio para la televisión fomentando el turismo, lo hace, como este año ha hecho en Telemadrid. El embajador Dolt nació en 1958 en Arlington, estado de Virginia, en los Estados Unidos de América. Se licenció en Derecho y en el año 88 ingresó en el Servicio Exterior de la entonces RFA. En el año 90 es nombrado representante permanente de la recién Alemania unificada para Nepal. En el año 97 es nombrado consejero de política en la embajada alemana en Israel, regresando a Berlín en el año 2000 como jefe adjunto de la división de personal de la carrera diplomática. Entre los años 2003 y 2006 ocupó el puesto de representante permanente en Sudáfrica y del 2006 al 2012 ocupó los cargos de jefe de la División de Asuntos Generales de Personal, delegado para el presupuesto y director de infraestructura del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores. En el año 2012 vuelve a abandonar Berlín para ponerse al frente de la embajada en Grecia, siendo llamado en 2014 de nuevo a la capital alemana para hacerse cargo de la Dirección General de Servicios Centrales del Ministerio de Exteriores. Finalmente, y debo decir que con gran acierto por parte del ministro de Exteriores alemán, en el año 18 es acreditado como embajador ante Su Majestad el Rey de España. En lo personal, el embajador Dolt está casado y tiene 3 hijos. Tras hablar del impresionante currículum del embajador, no me queda más que cederle la palabra para que nos hable de la recuperación económica de Europa y su futuro verde. Agradecer al embajador su participación, pero sobre todo en este año 2020 tan importante en sus efemérides, pues se cumple el 30 aniversario de la unificación alemana, coincidiendo además en estos momentos con la presidencia de turno de la Unión Europea por parte de la República Federal de Alemania. Recordar que tras la intervención del señor embajador se le formularán aquellas preguntas que nos vayan mandando los asistentes a este acto. Pedirles a todos ustedes que por favor bloqueen el audio y las preguntas las realicen mediante el chat de forma privada a mi persona. Y ahora, sin más dilación, señor embajador, querido Wolfgang, le cedo la palabra. Muchas gracias, Alfredo. Señor Manuel Ruiz de Bucesta, presidente del Instituto de Estudios Históricos Bances y Valdés, excelencias, miembros del cuerpo diplomático, autoridades, señores y señoras. En primer lugar, quiero agradecer al Instituto de Estudios Históricos Bances y Valdés y al cuerpo de la nobleza del Principado de Asturias la ocasión que me brindan de hablar hoy ante ustedes. Con mucho gusto y en consonancia con el título del acto, abordaré nuestro cometido común en la UE de reflotar nuestra economía tan afectada por la crisis del coronavirus y la cuestión sobre el papel que desempeñan en ello las políticas medioambiental, climática y energética y el tema de la sostenibilidad. Obviamente la UE, al igual que casi el mundo entero, se ha visto gravemente afectada por las limitaciones a la movilidad ocasionadas por la pandemia de la COVID y por sus consecuencias económicas. Sobre todo en este año que va llegando a su fin, todos los Estados miembros deberán contar, aunque en distinta medida, pérdidas importantes en sus resultados económicos. España ha sufrido un impacto especialmente duro, tanto en lo que respecta a la evolución de la pandemia como en lo referente a la economía. Tanto mayor valor tiene la reacción rápida, amplia y decidida de la Unión Europea y sus Estados miembros frente a este desafío sin precedentes hasta la fecha. Se trataba de tomar medidas que permitieran a la Unión Europea salir más fuerte, más soberana y más solidaria de la crisis.
Después de que en la opinión pública volvieran a propagarse durante un tiempo dudas sobre la capacidad de acción de la UE, y después de que ciertamente hubiera disparidad de criterios entre los Estados miembros en relación con la forma en la que se debía reaccionar ante la crisis, los jefes de Estado y de gobierno dieron un gigantesco paso adelante en el Consejo Europeo de julio, con el acuerdo sobre el programa Next Generation EU y el próximo marco financiero plurianual. De este modo, conectaban con programas importantes acordados en primavera, demostrando también la capacidad de la UE de reaccionar rápida y eficazmente ante una crisis. En particular, quiero recordar aquí los siguientes. El programa SURE de apoyo financiero a Estados miembros en la lucha contra el desempleo, la posibilidad de obtener créditos del MEDE para la cobertura de gastos sanitarios derivados de la crisis de la COVID y la puesta a disposición de programas de crédito del Banco Europeo de Inversiones para fortalecer la economía. Con todos estos programas, la UE y sus Estados miembros han mostrado una gran solidaridad unos con otros. Creo que a pesar de la dificultad de las negociaciones, este acuerdo demuestra la capacidad de actuación de la Unión Europea en una crisis de dimensiones históricas. Hay que tenerlo claro, estamos hablando de un acuerdo que abarca un volumen de casi 1,8 billones de euros, si se suman los fondos del marco financiero plurianual al Fondo de Recuperación y Resiliencia. No es una exageración hablar de un extraordinario acto de solidaridad y además de un gran acto de unidad de los europeos, porque a pesar de las grandes divergencias cuando se iniciaron las negociaciones, finalmente prevaleció la voluntad generalizada entre los miembros del Consejo Europeo de llegar a un acuerdo y demostrar al mundo la cohesión y el compromiso con el proyecto europeo. Para ello, todos han tenido que hacer cesiones sustanciales en las negociaciones. Hay que reconocerlo. En el fondo, es el espíritu europeísta que necesitamos para preparar la Unión para el futuro. No debemos olvidar que nadie tiene la culpa de esta pandemia. A todos nos ha pillado desprevenidos. En toda la Unión Europea lloramos a más de 160.000 fallecidos a causa de la COVID-19 y el parón económico amenaza lo que hemos construido desde la última crisis financiera. Por eso me alegro de que el impulso que el presidente francés Emmanuel Macron y la canciller Angela Merkel intentaron dar con la propuesta franco-alemana haya dado sus frutos y que se haya alcanzado un acuerdo que en un momento dado parecía imposible de lograr. Ahora toca implementar el acuerdo de los jefes de Estado y de Gobierno. Como presidencia del Consejo, ya estamos en plenas negociaciones con el Parlamento Europeo, cuya aceptación del marco financiero plurianual es necesaria. Una vez más, no van a ser fáciles las negociaciones. Al mismo tiempo, estamos trabajando en unos 50 reglamentos necesarios para la implementación del acuerdo. Todo ello con el objetivo de que los fondos estén listos para su empleo a principios del año que viene. Sin embargo, y a pesar de los miles de detalles técnicos que hay que resolver todavía, no se trata de un asunto meramente técnico. Para subrayar la trascendencia de ese
acuerdo para el proyecto político que es la integración europea. Permítanme citar a la canciller Merkel. No debemos permitir que la pandemia lleve a una divergencia creciente de las perspectivas económicas de los Estados miembros de la UE, debilitando así el mercado interior, que es el núcleo de Europa. Vamos a contrarrestar con decisión el peligro de que una grieta profunda y duradera divida Europa. Fin de la cita. Con el paquete Next Generation EU acordado en junio y en particular el mecanismo para la recuperación y la resiliencia y el marco financiero plurianual, los Estados miembros dispondrán de muchos más fondos. Una parte sustancial de los fondos de Next Generation EU se proporcionarán en forma de subvenciones. Así, se podrán dar en un breve espacio de tiempo impulsos a la reactivación de la economía y la creación de puestos de trabajo, así como hacer que, mediante inversiones en tecnologías claves, modernas, las economías de los Estados miembros sean competitivas a escala internacional y tengan internacional. Todo esto, claro está, no sucede en una ínsula europea aislada del resto del mundo, sino que nos encontramos en competencia intensa no solo con los Estados Unidos y China, sino además con los muchos países jóvenes, emergentes y dinámicos, sobre todo de Asia y América Latina. Señores y señoras, más aún que la digitalización, el papel más importante corresponderá a la transición de toda nuestra economía hacia una producción sostenible y respetuosa con el clima y el medio ambiente. Ya a finales del año pasado, y por tanto antes de la pandemia, la Comisión Europea había puesto en este ámbito un importante acento y establecido criterios internacionales con el Pacto Verde Europeo. El Pacto Verde es el núcleo de la política europea para una mayor sostenibilidad. Aspira a compaginar una protección del clima ambiciosa, la protección del medio ambiente y la biodiversidad con la justicia social y el crecimiento económico. Pero además, el Pacto Verde ofrece unas enormes oportunidades económicas. Las inmensas inversiones que serán necesarias para la transición de nuestra generación de energía realizarán una aportación sustancial al crecimiento económico, crearán nuevos puestos de trabajo de calidad y garantizarán los existentes, una aportación de máxima importancia precisamente en tiempos de crisis de la COVID. Además, y al igual que la digitalización, plantea desafíos tecnológicos para los que Europa y sus Estados miembros, como por ejemplo Alemania y España, pueden emplear y continuar desarrollando su tecnología puntera. Con el programa Next Generation EU y el mecanismo para la recuperación y la resiliencia, han surgido a corto plazo inmensas posibilidades de financiación adicionales. Una vez más, se demuestra que de las crisis también surgen oportunidades. Con un mínimo del 37% de los fondos que se deben emplear para proyectos en el ámbito verde, se podrán implementar muchos proyectos respetuosos con el clima, ya elaborados y desarrollar su efecto positivo sobre la economía y el medio ambiente, como por ejemplo una ampliación más rápida de la red ferroviaria de alta velocidad en el norte de España. Si además tenemos en cuenta el volumen del marco financiero plurianual,
En los próximos 7 años dispondrá de más de 500.000 millones de euros para proyectos de la UE al servicio de la protección del clima y el medio ambiente. Obviamente se trata de importes muy elevados. Emplearlos de forma óptima en un espacio de tiempo relativamente corto será un desafío en sí mismo. Por otra parte, los fondos disponibles se corresponden con la envergadura del desafío. Si bien no estamos empezando de cero, ni mucho menos, aún queda mucho por hacer para transformar el mayor bloque comercial del mundo en un espacio económico respetuoso con el clima. Esto se refiere tanto a nuestra industria como parte central de nuestra economía, como a nuestro suministro energético, así como a nuestra movilidad y el incremento de la eficiencia energética de nuestros edificios, viviendas y de oficinas. Y también deberá contribuir la agricultura. En la política agrícola común, para la que la semana pasada los ministros de Agricultura y Pesca de la Unión han acordado una propuesta de reforma, una parte sustancial de los gastos deberá contribuir a la protección del clima. Aún queda coordinar el importe exacto entre las instituciones europeas. Será necesaria una combinación de reducción de las emisiones en todos los ámbitos para alcanzar realmente hasta el año 2030 el incremento de los objetivos de reducción de emisiones que los jefes de Estado y de Gobierno prevén para este año. El Consejo Europeo ha señalado claramente que la reconstrucción económica posterior a la pandemia de la COVID tiene que contribuir de forma efectivamente a la transformación verde. Es uno de los criterios prioritarios para la evaluación de los programas de inversión y reforma de los Estados miembros. Finalmente, el Consejo Europeo ha acordado introducir una nueva tasa sobre el plástico que cree un incentivo importante para que los Estados miembros continúen desarrollando sus sistemas de reciclaje. Para Alemania como país industrializado es una cuestión central contribuir al logro de los objetivos del Pacto Verde. Unos objetivos que nos parecen absolutamente apremiantes y al mismo tiempo mantener y reforzar la competitividad global de la economía europea, evitando emisiones de CO2. Por ello, el objetivo es conseguir durante nuestra presidencia una posición común de los Estados miembros sobre una ley europea de protección climática. Se trata de darle fuerza jurídica a nuestro objetivo común de conseguir la neutralidad de CO2 hasta el 2050. En este sentido, me parece importantísimo que el Consejo Europeo haya reservado el acceso a los fondos del llamado Just Transition Fund a los Estados miembros con un compromiso con el objetivo de neutralidad de CO2 hasta el 2050. Señoras y señores, en suma, ya antes de la pandemia de la COVID, Europa se enfrentaba a desafíos muy diversos. Bien de cara a la competitividad en comparación con otros espacios económicos dinámicos, bien en el ámbito de la transición hacia una economía sostenible y respetuosa con el clima, bien en el ámbito de la digitalización. La pandemia ha asestado un duro golpe a nuestra economía. Aunque ya estamos recuperando el terreno perdido, porque entre otras cosas la UE actúa de forma solidaria. Aún queda mucho por hacer y la pandemia aún no ha sido vencida. Desempeñará un papel clave en la reactivación de la economía, su transición hacia una producción respetuosa con el clima y libre de emisiones a largo plazo.
Con el Pacto Verde Europeo y el programa Next Generation EU, la UE ha encontrado el enfoque correcto y ha proporcionado los fondos necesarios. Ahora se necesita la colaboración de todos. Entonces, en España, Alemania, Europea, saldremos reforzados de la crisis. Muchas gracias. Muchas gracias, querido embajador. Han llegado una serie de preguntas que hemos estado recabando. La mayoría de ellas tienen que ver con asuntos económicos y sobre todo con la pertinaz pandemia de la COVID. Voy a empezar por la COVID para quitarnos un poco de encima al principio y luego pasar a otros temas que nos distraigan un poco más. Mire, la primera pregunta dice lo siguiente. Los gobiernos del Reino Unido, Francia y Estados Unidos en el mes de mayo exigieron a la República Popular de China que facilitase informes que aclarasen el origen de la COVID. ¿Cree que China ha facilitado todas las explicaciones necesarias? La verdad es que no lo sé. Hay una, no lo sé, hay un contacto entre los científicos en todo el mundo para luchar. Creo que en este momento, para luchar contra la pandemia, para buscar una vacuna efectiva y medicamentos, creo que en este momento nos concentramos en este ámbito más que en la percepción de la historia de esta pandemia. Siguiendo con la pandemia, un tribunal de Berlín anuló el toque de queda por usurpación desproporcionada de la libertad. ¿Cree que los toques de queda ayudan a la lucha de la COVID o es una exageración? Bueno, vamos a ver en este momento, hoy, que el gobierno alemán va a tomar medidas más duras aún. Y creo que tenemos frenar la propagación de este virus con medidas muy duras y no soy un experto en el ámbito sanitario, pero creo que es importante ahora de frenar de una manera bastante brusca para disfrutar de una situación mejora en el diciembre y en enero. Por eso creo que tenemos que darnos cuenta que necesitamos en este momento específico de la segunda ola medidas bastante estrictas en la lucha contra el COVID. Muy bien. Y ya la última sobre el COVID propiamente dicho. ¿Cree que debido a la COVID la Unión Europea tendría que endurecer su sistema migratorio? Bueno, el sistema, no veo una conexión directa entre el sistema de migración y de la pandemia. En este momento hay dos temas sobre la mesa. El tema de la lucha contra el COVID es un tema. El otro tema es la búsqueda de una estrategia migratoria común. Creo que son dos temas diferentes. Muy bien. Luego, Alemania apuesta por una economía y ecología
aparentemente con uno y otro, economía y ecología, se unen dos matices importantes para la sociedad, sobre todo la actual y la del futuro, y forma de pensar actuales. Pero ¿no resulta un conflicto de importancia en el estado actual, con esta pandemia, el hecho de reducir la proyección e inyección económica mundial en favor de ecología, en tanto que el gasto económico, ahora más que nunca, podría utilizarse para la estabilidad de las empresas y por consiguiente para lograr el sustento de las familias? Bueno, la idea de este plan de recuperación, especialmente su parte de medio ambiente, es precisamente de dar impulsos a la economía y en el mismo tiempo dar un rumbo muy claro en una dirección de nuestra ambición medioambiental, es decir, cero emisión hasta 2050. Por eso no veo una contradicción en conseguir este meta medioambiental por una parte y desarrollar la economía por otra parte. Creo que son dos metas que pueden ser realizados conjuntos. También sobre el tema de las energías renovables, la Unión Europea es pionera y líder en dicho campo, en especial Alemania. Hay un acuerdo verde europeo, pero ¿cuánto tiempo en años cree usted que tendrá que pasar para que la Unión Europea genere en torno al 50% de la energía con fuentes de energía limpia o renovable? Tenemos una fecha muy clara, es llegar a cero emisión en 2050. El camino hasta este año será probablemente también marcado por un dato más ambicioso. En 2030 hay una propuesta de la Comisión de aumentar el nivel de ambición en el camino hasta 2050. Creo que los países están negociando en este momento la transformación de estas propuestas en una ley europea sobre el medio ambiente. Por eso no podemos en este momento dar fechas muy claras porque estamos negociando exactamente este tema. Sobre este punto nos preguntan también que cuáles son los mecanismos de compensación para abordar con una sola velocidad de recuperación económica en la Unión Europea en este nuevo objetivo marcado por el futuro verde. Las medidas, ¿puedes repetir la cuestión? Digamos, ¿cuáles son los mecanismos para que todos los países avancen hacia la vez en este objetivo que hay de mantener este 50% de energía limpia en Europa? Sí. O sea, ¿habrá, me refiero, ayudas a países que estén más atrasados en ese tema para que alcancen el mismo ritmo o cada uno marcará sus propios márgenes? Bueno, en primer lugar, tenemos que ponernos de acuerdo sobre un compromiso legal en cuanto al camino. Es decir, tenemos que ponernos de acuerdo sobre la meta y cómo llegar a este objetivo de conseguir la neutralidad de CO2 en 2500.
Hay las medidas de ayuda del plan de recuperación, como he dicho antes, pero también tenemos con el Just Transition Fund un método de ayudar a los países que tienen dificultades de ejecutar la transición. Lo que es importante es que todos los estados, no será posible que todos los estados avanzan con la misma velocidad siempre en todos años próximos, todos los años próximos, pero debemos ponernos de acuerdo sobre el objetivo al final de este proceso. En este camino, en este proceso, hay el Fondo de Recuperación, como he dicho antes, Just Transition Fund para ayudar a países en dificultades de hacer esta transición. Son las dos medidas principales para facilitar este proceso medioambiental. Muy bien. Nos preguntan, ¿el Green Deal y la transición digital podrían ser una oportunidad de creación de empleo? ¿Cree usted que podría ser una oportunidad de creación de empleo también para las personas con discapacidad? Por supuesto, por supuesto. Tenemos una ambición de incorporar, por supuesto, las personas con discapacidades en este proceso. No hay ninguna duda que es parte integral en todos los países, por cierto, en la política de empleo. Vale. Otra pregunta que nos llega es, está claro que la orientación a una economía sostenible, además de proteger el medio ambiente para las generaciones que vendrán después, proporcionará un marco de innovación que posicionará a la industria europea en una situación de ventaja competitiva a largo plazo. Sin embargo, en el contexto global e internacional, esto puede suponer una situación competitiva desfavorable en el corto plazo. ¿Hay previstas obligaciones arancelarias a terceros países en sus exportaciones a la Unión Europea para compensar esto? Lo que necesitamos hacer es mirar si se ha afectado No puedo escuchar muy bien porque hay un micrófono. Espere, ¿ya no se oye? Vale. ¿Me oye, embajador? Hola, embajador. Uy, ¿qué ha pasado aquí? Le has cortado el volumen al embajador. No puede, el micrófono suyo está cortado. No, pues yo no he sido. Hola, embajador. ¿Qué es la cuestión? Ah, sí, perdón, que estas cosas de la informática, pido disculpas, que ha habido un error. ¿Se oye, embajador, bien? Sí, sí. Ah, perfecto. Vale, le vuelvo a la pregunta que nos hemos quedado a medias. Un segundo, por favor. A ver. Sí, la pregunta es si cree usted que habrá cargos arancelarios a los países a los que se vaya a exportar esta energía. Sí, sí. Hay una... bueno, no soy un experto en este tema muy técnico, pero yo sé que hay una discusión sobre un impuesto a energía transfronteriza. Si esta energía ha sido ganado con CO2, es decir, sin neutralidad de CO2. Es una discusión sobre la mesa de introducir una impuesta o una arancel especial sobre este tipo de energía, bueno, podríamos decir sucio, ¿no? Sucia.
Bien, también sobre este tema, en relación al avance armonizado de todos los países europeos, no parece, como usted ha comentado, fácil. Alemania ha aprobado ayudas para la recuperación económica que suponen el 47% del total de todos los países. Gran parte de estas ayudas van orientadas a la sostenibilidad y a la economía verde, energías renovables, movilidad eléctrica, etc. ¿Nos puede comentar un poco más sobre este dato, señor embajador? Tenemos un plan de acción nacional sobre que hemos ponido en marcha a principios de este año. Es un programa, hubo un programa inicial. Vamos a ver ahora ayudas e impulsos añadidos a lo largo de este año, especialmente en frente de la, diría un estado de alarma que vamos a ver en noviembre, pero un cierre parcial de la vida pública con efectos sobre la economía. Vamos a ver una gran parte de las ayudas nacionales para la economía. No tengo en este momento las cifras exactas conmigo. También sobre el tema económico, que hay muchas preguntas, ¿qué medidas plantea la Unión Europea, en especial en Alemania, qué medidas se están realizando ahora mismo para salvar a las pequeñas y medianas empresas que están sufriendo altamente con esta situación de la pandemia y que no están en el foco de la Unión Europea como empresas grandes como Lufthansa o Daimler? Es decir, ¿qué ayudas está dando el gobierno federal alemán a estas pequeñas y medianas empresas? Y si cree usted que se puede copiar ese sistema en el resto de países de la Unión. Bueno, la repartición de las medidas de los recursos de la Next Generation EU, del Fondo de Recuperación, es un asunto que es más o menos a la disposición de los socios. La tarea de los socios de decidir cuáles son las medidas apropiadas en su ámbito nacional para luchar contra los efectos de la pandemia en el ámbito económico. Por eso, las ayudas por los pymes, por ejemplo, en Alemania, es en parte integral del programa de impulso nacional que tenemos. Creo que es también, si he comprendido si he comprendido bien, también la idea del gobierno español de dirigir una parte de estos recursos también a las empresas pequeñas. Hay que decir y añadir que la definición de pymes y empresas de medio o pequeños, de tamaño pequeños, es una definición que es diferente en los países. Hay mini pymes, creo que tenemos parte más grandes de mini pymes, por ejemplo, en este país, probablemente una tasa bastante grande de autónomos, pero no es una decisión de la Comisión, por ejemplo, donde se dirigen los gastos de este fondo. Es la decisión de los gobiernos de los Estados miembros. Nos preguntan, como usted bien sabe, embajador, en mi tierra, en Asturias, la economía principal estaba basada en la industria minera. Nos preguntan desde UNOSA
si ahora mismo en Alemania y Francia parece que han abierto de nuevo minas que ya estaban cerradas, ¿hay un plan de reutilización o de reactivación de este tipo de industria o usted cree que va a estar completamente cerrado en las 2 próximas décadas? Este es el plan, cerrar la producción de las materias primeras combustibles y creadores de CO2. Por supuesto, no de hoy hasta mañana, pero durante una noche, pero hay un plan de modificación y también de ayuda a las industrias, pero la idea es de acabar con la energía combustibles. Y ahora voy a hacerle la última pregunta sobre economía. Luego me han pasado un par de preguntas sobre defensa común, tanto de OTAN como de la Unión Europea. Y para finalizar, una pregunta sobre política internacional. Entonces, para terminar, con su permiso, con el tema económico, nos preguntan que se espera que la economía de la eurozona caiga un 8% en este año 2020, según las proyecciones publicadas por el Banco Central Europeo. Es una proyección más optimista que las últimas estimaciones realizadas en el mes de junio, pero el Banco Central Europeo advierte que un escenario adverso, en el que hay un mayor descontrol de la pandemia, como está sucediendo ahora, podría hacer caer hasta un 10% la economía en la eurozona. La pregunta es, aparte de cuál es su opinión al respecto, si usted ve en qué tiempo, si en el próximo lustro o va a hacer falta toda una década, para recuperar la situación económica a momentos anteriores a esta crisis del COVID. El crecimiento, ¿cree usted que se podrá recuperar el crecimiento de la eurozona antes de final de década a momentos anteriores que apareciese esta pandemia? Bueno, creo que las previsiones más fiables dicen que vamos a luchar en los próximos 2 o 3 años para regresar al nivel ante el COVID. Creo que es bastante realista. Hay países donde será un poco más tarde, otros países un poco más pronto, pero tenemos que tener en cuenta que todos nosotros dependen del desarrollo económico de los otros, y por eso hay un movimiento común. No debemos olvidar, por ejemplo, que en un producto de exportación alemán siempre hay 30% del contenido que vienen de un socio europeo, de la industria de otro socio europeo. Es decir, cada exportación alemana es también una exportación europea. Es decir, que nosotros estamos muy vinculados en nuestro desarrollo económico y vamos a ver qué país podrían tener el papel de locomotiva y otros países podrían disfrutar de este impulso, pero no depende, por supuesto, de la evolución de la pandemia. En el momento que tenemos medidas para proteger la población antes de esta pandemia, creo que la recuperación podría ser bastante rápida, especialmente en este momento. No quiero exagerar este punto, pero es muy importante. En esta crisis hemos podido de acuerdo sobre un impulso enorme a las economías nacionales dentro de la EU, y creo que con estos impulsos
de gastar y de invertir, creo que vamos a ser mucho más rápidos que si hubiéramos decidido de seguir un camino más prudente, más cautelo, más, digamos, más ortodoxo. En este caso, hemos tomado medidas fuertes y creo que vamos a lograr una recuperación en un tiempo bastante próximo. Muchas gracias, embajador. Hay otra pregunta que hacen desde Paneuropa Juventud. Actualmente en un mundo global, lo digital es fundamental para ser competitivo y la sostenibilidad y la protección de nuestro planeta son también fundamentales, como usted ha señalado. Y aquí se plantean dos preguntas. ¿Dónde debe de posicionarse la Unión Europea en un choque comercial entre Estados Unidos y China? ¿Y realmente lo digital y el medio ambiente serán tan decisivos? Creo que no tenemos que hablar siempre hablamos mucho y con mucho gusto de ese choque entre los bloques. Hay, por supuesto, razones de decirlo, pero nosotros en Europa y nosotros en Alemania creemos que es muy útil trabajar más en favor de un sistema de reforzar el sistema multilateral de comercio. Es decir, ponernos de acuerdo sobre reglas para todos nosotros, no tan destacar esta imagen de lucha entre los bloques, pero desarrollar un sistema multilateral de cooperación que será a la ventaja de todos. Hay que establecer, por ejemplo, el mecanismo de arreglamiento de los conflictos comerciales de la Organización Mundial del Comercio, por ejemplo. Hay que convencer a todos los países y los competidores de crear mercados en el sentido de fair play, el sentido de level playing field, ¿no? Eso debería ser nuestro objetivo para crear prosperidad, no solo para nosotros los europeos, pero también para todos en el mundo. Una pregunta que nos hacen desde una empresa alemana. En el contexto actual, COVID-19 y recuperación económica van de la mano, la enfermedad y la recuperación. En una conferencia con Alemania de esta mañana, me han informado que en China se realizan test masivos en la ciudad en cuestión en cuanto detectan algún caso. Esta y otras medidas están logrando que China vuelva a la normalidad y por tanto su posición competitiva post-COVID será superior al resto del mundo a priori. ¿Hay nuevas ideas en los gobiernos europeos o en el gobierno federal y en los organismos comunitarios para seguir este camino de China? Creo que la lucha contra los efectos sanitarios de la pandemia son en nuestros gobiernos también en el centro de atención, de la atención. Hay un impulso enorme y avances enormes también en el descubrimiento de vacunas, los ensayos para lograr aún una vacuna efectiva y aprobada. Y es una cosa, por supuesto, muy seria, por eso no debemos tener demasiado deprisa. Tenemos que
estar prudentes en este sentido. Las vacunas no son muy lejanas. Creo que a los principios del año próximo podríamos empezar con emplear estas vacunas. Por eso creo que, no sé si es el camino chino o no, pero para nosotros en Europa la lucha contra la pandemia con las medidas conservadoras que tenemos ahora y con el desarrollo de alto nivel de los científicos, creo que vamos a lograr una situación en la que podríamos reestablecer toda la movilidad que necesitamos para regresar a la normalidad de nuestra vida. Si me permite añadir, la normalidad en Europa es una normalidad de libertad y de democracia. Ese apunte es importante. Ahora, yendo al Banco Central Europeo, nos preguntan que se está programando un sistema de moneda digital, de euro digital, un proyecto de euro digital, similar al Bitcoin u otras monedas que están desarrollando incluso otros bancos centrales. ¿Cree usted que es viable este euro digital? ¿Cree que será una realidad a corto o medio plazo? Bueno, hay este debate en este momento. Este debate es en el ámbito de los bancos nacionales centrales. Es el lugar correcto donde se tiene que hacer este debate. Por eso la idea del Banco Central Europeo de desarrollar, pensar en medidas para la moneda digital está muy bien, es muy importante. Creemos en Europa que es muy importante, que no es un asunto de algunas empresas de introducir una moneda paralela sino es el papel de los bancos centrales y este debate ha empezado. Muy bien, ahora pasamos a, si le parece bien, como ya estamos en las 11:54, le hago dos preguntas más y, si le parece bien, finalizamos porque creo que a las 12 tenía usted compromisos, me parece que me han informado. Una pregunta es sobre defensa y la otra sobre política exterior. Sobre defensa, ¿cree que la OTAN llegará al techo de gasto en porcentaje de PIB que el gobierno de los Estados Unidos, desde la administración Trump, lleva exigiendo los últimos años? Estamos muy claro en este punto que es el nivel de gastos que tenemos que lograr. La cuestión es cuándo podríamos lograr esta meta, este nivel de gastos. Lo que es importante es decir es que en los últimos años el presupuesto de defensa ha aumentado de manera sustancial en Alemania y en muchos otros países europeos. Creo que poco a poco avanzamos en lo que es verdad es que tenemos que equilibrar más los gastos entre los miembros dentro de la OTAN y es un compromiso que tenemos nosotros, los alemanes también, y vamos a conseguir esta meta poco a poco. Muy bien, también sobre la OTAN, me acaban de preguntar, hay cierto movimiento actualmente, como usted
bien ha mencionado, está, digamos, el bloque que podemos decir de China y dentro de esta guerra comercial entre el mundo occidental y China, ciertos países del sudeste asiático han comentado que les gustaría tener un sistema como el de la OTAN o bien integrarse en la OTAN, como por ejemplo pueden ser Indonesia, Tailandia, Japón o Corea. ¿Cree usted que la OTAN se abrirá a intervenir más y establecer su protección sobre estos países del sudeste asiático? ¿Cree que habrá ese desplazamiento de, digamos, más defensa sobre Europa del Este se trasladará hacia el foco del Pacífico? Es una pregunta muy interesante, pero muy dirigida a un ámbito de futuro bastante lejano, ¿no? La OTAN es en primer lugar una comunidad de valores, una comunidad transatlántica de defensa. Hay en este momento un proceso de reflexión sobre el futuro de la OTAN, porque por supuesto vemos que hay nuevos desafíos, no solamente en la vecindad del este, pero también en la vecindad sur, la lucha contra el cyberataques, la lucha contra cuestiones de desinformación, por ejemplo, son también nuevos elementos que son parte de nuestro, deberían ser una parte integral de nuestra defensa. Por eso creo que en este momento, en este proceso de reflexión que tenemos ahora, hay un grupo de trabajo en Bruselas dentro de la OTAN donde se hacen estas reflexiones. Creo que son los desafíos más inmediatos. Otras cuestiones, digamos, un poco más lejanos son cuestiones posibles, pero en este momento no en la agenda. Muy bien, y estamos a las puertas de noviembre y esta es la última pregunta. Las elecciones americanas son el próximo día 3. Desde su punto de vista de las relaciones exteriores entre la Unión Europea y los Estados Unidos, ¿cree que una posible victoria del candidato demócrata Biden mejorará estas relaciones o las reactivará como en gobiernos anteriores? Creo que creo que podría ofrecer una oportunidad para reestructurar las relaciones entre los Estados Unidos y Europa, pero lo que es seguro es que es el desafío europeo de lograr más soberanía, más independencia y más fuerza por sí mismo. Eso debería ser nuestra política con o sin un presidente Biden, con o sin un presidente Trump. Creo que en este ámbito no deberíamos no vamos a cambiar nuestra ambición de tomar nuestro destino más en nuestras manos propios. Muy bien y muy buena respuesta, querido embajador. La verdad que la pregunta era un poco para fastidiar de estas últimas que pone la gente. Bien, agradecerle, señor embajador, este estupendo webinar. Creo que ha sido muy dinámico, lo están comentando en el chat que hay ahora mismo abierto.
Agradecerle sobre todo porque este año es un año muy complicado y estos meses son de mucho trabajo para usted debido a la presidencia de su país del Consejo Europeo. Entonces, me gustaría eso, agradecer nuevamente su colaboración y la de la Embajada de la República Federal de Alemania, también la colaboración del Instituto de Estudios Históricos Bances y Valdés, cuyo presidente manda un saludo y pide lo mismo que yo, disculpas por ciertos fallos técnicos que ha habido con la plataforma Zoom, pero bueno, es lo digital y estas cosas pasan, ¿no? Y para finalizar, agradecer a todos los que nos estáis acompañando en este momento, tanto del cuerpo diplomático como de la sociedad civil o de defensa. Muchas gracias por su participación y, señor embajador, muchas gracias y espero que en breve todos nos podamos saludar y ver en persona y no por forma online. Sería una buena noticia para todos nosotros. Muy bien, pues muchas gracias y buen día a ustedes. Muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego.